Hola, estimados estudiantes de nuestra clase de instrumentos en modalidad virtual a distancia. Vamos a continuar con estos conceptos que habíamos comentado hace algunas semanas. Habíamos visto una presentación de mi parte donde ustedes podían ver como 3 círculos y hablábamos de estas dimensiones donde se desarrollan los instrumentos o las dimensiones que se vinculan con el desarrollo de un instrumento. Así que si ustedes recuerdan de esos 3 circulitos que veíamos en ese slide, decía que había que cuidar en un instrumento tanto los factores de validez, de confianza y de objetividad. Vamos a hablar en este momento sobre la confiabilidad del instrumento que ustedes están desarrollando y cómo tienen que cuidar que esta confiabilidad suceda. Casi, colegas, a diferencia quizá del concepto de validez que estuvimos revisando hace algunas semanas, bueno, de hecho la semana antepasada, el concepto de confiabilidad está mucho más vinculado a factores de estadística y matemática, o sea, de cálculos, pues. Así que vamos viendo primero la teoría y muy próximamente ya tendremos que empezar a ver cómo estadísticamente en el SPS ustedes tendrán que trabajar. Así que yo creo que al final de esta semana les estaré compartiendo un link para que ustedes puedan bajar el SPS a sus máquinas. Les invito a que si tienen ustedes ya su SPS por parte de su materia de estadística o su materia a lo mejor de investigación, no sé, alguna otra materia en la que han llevado ya estadística y que a lo mejor ya tienen por ahí, digamos, esta parte del programa donde ustedes puedan trabajar. Si no, de cualquier manera, mi idea es enviarles este link donde ustedes puedan bajarlo, digamos, de forma libre o lo que llamamos un poco como roto, digamos, el candado para que ustedes puedan bajarlo. Así que vamos viendo de qué se trata este factor de la confiabilidad. ¿Ok? Bueno. Bien, ¿qué significaría confiabilidad, colegas, para su instrumento? Bueno, pues la idea es que todo instrumento debe ser confiable, ¿ok? Es decir, debe tener características consistentes, dar resultados coherentes y es como hemos comentado quizá en otros momentos. Si ustedes van al mercado y por la mañana compran 1 kilo de papas, y su bolsita va a traer 5 papas, ¿no? Porque 5 representan ese kilo. Pero si para la tarde volvieron a ir a comprar otro kilo por la razón que fuese, y resulta que ya no son 5 papas en esa bolsita, sino que ahora solo son 3, con 3 papas se marca 1 kilo en esa báscula. Eso quiere decir que la báscula tiene algún error, ¿no? Es decir, la báscula no puede estar calibrada para dar de pronto 1 kilo con 5 papas y luego con 3. Es decir, la idea es que no es consistente, ¿no? El resultado está variando y por lo tanto nuestra confianza sobre esa báscula pues empieza a perderse. En ese caso sucede lo mismo con los instrumentos psíquicos o que van hacia la psicología humana. Debemos sentir confianza hacia ellos. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos con la elaboración de instrumentos? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, pues vamos a tener que aplicar algo que llamamos medidas de fiabilidad o de confianza. Estas medidas que vamos a hacer estadísticas van a estar muy parecidas a lo que ustedes conocen como las correlaciones de Pearson. Vamos a estar entre valores de 0 y 1. Cuando ustedes vean en el SPS, cuando hagamos los estadísticos, que su instrumento se acerca más a 0, quiere decir que su instrumento no es confiable. Algo pasó o tuvimos problemas en la redacción de los ítems, sus dimensiones no estaban bien hechas, sus indicadores no estaban bien vinculados con la literatura o sus ítems, finalmente sus reactivos no estaban desarrollados con las características que habíamos mencionado semanas atrás, ¿no? Que fueran breves, que fueran concisos, que no fueran humillantes, que no fueran tendenciosos o con sesgo, etc. Entonces, entre más entonces se acercan a 0, quiere decir que su instrumento es menos confiable, ¿ok? Menos consistente. Pero conforme más se acerquen a 1, quiere decir que tendremos seguramente una mayor confianza. Es decir, hay mayor posibilidad de disminuir los errores en nuestra medición.
Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que ustedes pueden cuidar, colegas, para que la confianza de su instrumento sea mayor? El primero es la cantidad de los ítems, o es el que nos refiere Sampieri como el principal. Entre más ítems ustedes tengan para su instrumento, va a ser mucho mejor. No es que tengan ítems muchos porque sí, sino que sean exhaustivos sobre su fenómeno. Les recuerdo que desde el principio comentamos en esta clase, en las asesorías y demás, que yo no puedo decirles la cantidad de ítems que debe ir en su instrumento. Eso depende del fenómeno, de la literatura, de ustedes mismos, de las circunstancias en las que van a realizar la medición, etcétera. Entonces, entre más cantidad tenga nuestro instrumento, podría decirse que es más abarcativo, ¿no?, del fenómeno. Por lo tanto, es muy posible que recoja estadísticamente una mayor posibilidad de respuesta y por lo tanto eso mejora nuestra capacidad de medir lo que queremos medir. También, por supuesto, ustedes pueden modificar esta confianza del instrumento si ustedes ofrecen una cantidad de dimensiones apropiadas para medir el fenómeno. También, entre más abarcativos sean con las dimensiones, mejor. Por ejemplo, muchos de ustedes están trabajando con temas como ansiedad o estrés y hay modelos que hablan que la ansiedad y el estrés pueden verse desde tres vistas, ¿no?, o tres maneras, tres ámbitos, desde la manera más conductual, desde el proceso más cognitivo y hasta los fenómenos psicofisiológicos. O sea, el concepto de estrés o ansiedad tendría que tener estas dimensiones dentro de su instrumento. El cuadro de operacionalización debería mostrar esas dimensiones, incluso más si fuese necesario hablar de un estrés en el trabajo o un estrés a lo mejor relacionado con personas que están dentro de las cárceles o estrés, por ejemplo, del personal médico. Es decir, incluso aún más dimensiones podrían abrirse si estamos hablando de escenarios específicos. Como ven, la cantidad de dimensiones puede ayudar. Y por supuesto, el otro paso esencial o el otro mecanismo, digamos, que puede ayudar a dar más confianza al instrumento es la codificación de sus ítems. Les recuerdo que ustedes ya pasaron esa prueba de hacer la codificación. Ya por ahí les había enviado yo un video donde ustedes podían ir analizando cómo se asignan los valores numéricos de cada uno de los ítems que están construyendo o de los reactivos que ya construyeron en su cuadro de operacionalización, y eso también puede, digamos, modificar de alguna manera la confianza, porque si ustedes tienen una dirección del ítem determinado, tendría que ir con un valor determinado o un valor, digamos, asignado. Y por el otro lado, también la codificación, recuerden que permite finalmente pues hacer los análisis estadísticos que nos van a ayudar a acercarnos a una mayor confianza. Les comento, colegas, que uno de los indicadores o de los coeficientes llamados de confiabilidad o de fiabilidad que mejor demuestran la relación entre los ítems que ustedes están generando, sus dimensiones y sus indicadores, es un motor, digamos, o un mecanismo estadístico conocido como alfa de Cronbach o de Cronbach. Así que es el que vamos a utilizar nosotros. Les voy a mostrar en este momento 4 maneras de hacer análisis de fiabilidad, pero nosotros vamos a utilizar el alfa. ¿Okay? Así que vamos a ver entonces estos 4. Estas son las formas más habituales para poder entender si un instrumento es confiable. En el caso del de medida de estabilidad también se le llama test retest, porque consiste, colegas, en que de alguna forma podamos aplicar su instrumento y luego esas personas a las que aplicaron el instrumento mantenerlas como, digamos, como ubicadas, no sé, pidiéndoles sus correos, sus teléfonos, y meses después volverles a aplicar su mismo instrumento, ese que ustedes están haciendo. Si se supone que la idea es que el instrumento, igual que el ejemplo que les hacía hace rato de las papas, se mantenga consistente, aun cuando hayan pasado algunos meses, 6 meses, 4 meses, y se volviera a aplicar el instrumento, debería dar medidas similares. Por lo tanto, eso nos puede dar cierta confianza sobre el instrumento. Si el instrumento no muestra que hay consistencia o que hay las mismas puntuaciones de José Pérez en la primera medición contra José Pérez en la segunda medición, entonces es posible que nuestro instrumento tenga problemas serios para determinar que es un instrumento, digamos, confiable.
Otro método es conocido como formas alternativas o paralelas. Este es muy interesante, no lo vamos a desarrollar, tampoco el de test-retest en esta materia, porque no nos permite un poco el tiempo, pero ojalá ya algún día lo puedan probar cuando estén en sus posgrados, en sus doctorados y sus maestrías bien chipocludas que ustedes van a llevar. Pero por lo pronto vamos al menos a conocerlos, ¿no? Las medidas. Vean que en el caso de las formas alternativas o paralelas, consiste en que ustedes consigan otro instrumento similar al que ustedes están desarrollando. O incluso hacer otro instrumento similar, es decir, hacer dos instrumentos al mismo tiempo, de tal forma que le apliquemos al mismo contingente de personas que van a medir por primera ocasión, al mismo contingente le apliquen el segundo. Por ejemplo, imagínense que ustedes consiguen un instrumento para medir el estrés y ustedes están creando un instrumento para medir el estrés de los estudiantes universitarios o de estudiantes de preparatoria. Cuando ustedes se encuentran con el estudiante de preparatoria y el estudiante les dice que sí quiere ser partícipe de su práctica, le aplican los dos instrumentos. Claro, eso extendería el tiempo, por supuesto que la persona estaría ahí con nosotros al momento de ser evaluado, pero eso nos daría la posibilidad de comparar un instrumento nuevo, el suyo, de ustedes pues, contra uno antiguo, que ya ha probado que sí puede medir el fenómeno. Si se fijan, esta es una especie como de comparación entre el nuevo contra el estándar viejo de oro, ¿no? El que ya está bien probado que sí puede medir ese fenómeno. En esta materia no lo vamos a hacer porque nos implicaría también invertir más tiempo. Y los otros dos sistemas que nos menciona Sampieri para hacer los análisis de confiabilidad es el método de mitades paralelas y las medidas de coherencia o de consistencia interna. En el caso de mitades paralelas es interesante porque es como, digamos, bastante sencillo, no lo vamos a utilizar en nuestra materia, pero digamos que si tuviéramos un instrumento de ustedes de 100 ítems, dividiríamos 50 ítems y otros 50 ítems. Se los aplicamos a dos contingentes de personas diferentes y luego comparamos los resultados. En esencia, si nosotros dividimos 50 y 50 los ítems de su instrumento, deberían los dos, digamos las dos mitades, medir el mismo constructo. Por lo tanto, si lo aplicamos a dos colectivos de personas diferentes, en realidad una persona no estuvo hablando con la otra o es difícil que eso se pueda hacer. Por lo tanto, las medidas entre los dos grupos si se comparan y si salen, digamos, como puntajes cercanos o similares en promedio entre las dos aplicaciones, quiere decir que el instrumento es confiable, porque se lo aplicamos a gentes que no se conocen entre sí, no pudieron haber hablado y ponerse de acuerdo para contestar igual. ¿Me explico? Y finalmente, el que vamos a utilizar nosotras y los más, digamos, como socorridos, actualmente se conocen como las medidas de coherencia o consistencia interna. Ustedes van a aplicar la alfa de Cronbach o de Cronbach, porque estamos trabajando con escalas de intervalo, ¿se acuerdan? Y también existen la KR20 y la KR21 de Kuder para aquellas escalas que son simplemente de sí o de no. Estas son súper sencillas porque se utilizan dentro de los software estadísticos actuales y como dice aquí, solo se tiene que hacer una sola vez y se calcula a través de los programas. No necesitamos hacer más movimiento más que tener una base de datos muy limpia y completa. Es decir, tener un Excel donde ya se encuentran todas las respuestas de los encuestados. Ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer nosotros, colegas, ustedes para su instrumento? ¿Cuáles son estos números importantes? ¿Se acuerdan que comentaba hace un momento que el valor de la confiabilidad se va a mover entre 0 y 1? Bueno, digamos que aquí hay diferentes visiones dependiendo del tipo de estudiosos y de personas científicas, ¿no?, a las que les preguntemos. En este caso, colegas, como ustedes pueden ver aquí en nuestra pantalla, vemos cómo algunos autores refieren que, digamos, para temas en la psicología, temas en la sociología, temas que son de ciencias humanas, los valores aceptables de un test podrían ir del punto 70 al punto 90. Es decir, a partir del punto 70 sería aceptable que un instrumento muestre consistencia entre los ítems.
Para algunos otros estudiosos mencionan que si se dieran análisis, se hicieran los análisis exploratorios y confirmatorios que vamos a tratar de hacer al final de esta materia, esperemos alcanzar. Es decir, si alcanzamos a llevar el estudio a mayores niveles estadísticos, se podría exigir entre un punto 60 y un punto 70. Digamos que para nuestra materia, colegas, no nos vamos a ir a mucho conflicto. Vamos a tomar un valor de punto 80 o punto 800 como nuestro límite. Si su instrumento logra este valor, quiere decir que el instrumento es confiable, mínimamente confiable, basado en los análisis estadísticos. Y obviamente si sale punto 800, pues que también respetaron la literatura, si leyeron bien y si hicieron bien los ítems. Por eso el punto 800 se alcanza. Hay ocasiones, colegas, en las que nuestro instrumento puede alcanzar valores de punto 90, punto 95. Habitualmente esos test pueden llegar a ser buenos. Quiere decir que son bastante confiables, pero hay que tener cuidado porque en ocasiones esos test pueden tener ítems tan similares entre sí, es decir, tan repetidos dentro del propio test, que puede hacer que el valor suba, pero no es porque esté siendo mejor instrumento, sino simplemente porque el instrumento pues es el mismo. Son las mismas preguntas, solamente cambiadas por una palabra, y por lo tanto un valor tan alto puede generar también como un poco de sospecha. ¿Ok? Muy bien, colegas. Pues hasta aquí llega un poco el tema de confiabilidad. Este es un poquito corto porque todavía les voy a mostrar algunos análisis estadísticos que vamos a realizar durante las siguientes semanas, que ya va a ser crucial que ustedes estén trabajando con la elaboración ya finalmente de su instrumento para fines de impresión y su instrumento en Google Forms. Les recuerdo que esta semana es crucial para que tengan su cuadro de operacionalización completo y la última semana de octubre ya estén ustedes levantando datos y no tengamos que esperar demasiado lejos por encima de la primera o segunda semana de octubre, porque va a ser muy difícil que ustedes puedan encontrar resultados por aquellos momentos cuando ya estén mucho más ocupados en su semestre. Así que, colegas, a trabajar por favor con su cuadro de operacionalización. Hay que terminar los ítems y por supuesto empezar a trabajar en el diseño de cómo se debe ver su encuesta y cómo se va a presentar a través de Google Forms. Así que estamos en contacto.